que siempre es acción de gracias, nos presente hoy gratitud de los hombres por el don recibido. Su actuación revela la calidad de su corazón. Celebremos con fe.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridas hermanas y queridos hermanos, el principal objetivo de la misa de la mañana, en el día en que hacemos el descenso de la imagen del Santo Cristo para después trasladarlo a su capilla, la capilla del Santo Cristo. El objetivo de la Eucaristía de esta mañana es darle gracias a Dios y darles gracias a todas y todos ustedes quienes formaron todos los equipos con los que pudo hacerse efectivo todo el proceso del novenario. El novenario es un proceso de evangelización, es como una misión. Hubo un tiempo, hace unos años, en que los párrocos era muy común que invitaran misioneros a que una semana, o a lo mejor más de una semana, desarrollaran una temática para los fieles, para que los fieles de manera especial en esos procesos misioneros fueran creciendo. Pues este novenario que se realiza en honor del Santo Cristo recuerda mucho esas misiones, es como una misión en donde desarrollamos cada día una temática. Este año fue la temática de la Iglesia sinodal. Sínodo significa caminar juntos, la palabra sínodo. Y el Papa ha hecho una convocación a los obispos del mundo a una reunión, y se llama sínodo precisamente, a una reunión de sínodo de obispos del mundo que hace cada 3 años. Después del Concilio Vaticano II, el Concilio Vaticano II fue convocado por Juan XXIII, el Papa San Juan XXIII, y solamente acompañó la primera sesión de ese concilio, que duró desarrollándose durante 4 años. Y entonces el Papa Pablo VI, cuando es elegido sucesor de Juan XXIII, convocó a la continuación de ese concilio. Y allí, al terminar el concilio, los obispos del mundo le dijeron al Papa: ya no podemos, la Iglesia el día de hoy está caminando con un mundo que va desarrollándose más aceleradamente. Ya los medios de comunicación permiten que el mundo camine más rápido, la tecnología le ha permitido al mundo desarrollar con más agilidad su quehacer en la historia. Los ciudadanos del mundo hoy tienen medios, uno de los medios es los medios de comunicación, uno de esos medios, pero allí hay muchas otras cosas. Entonces le dijo al Papa: ya no podemos esperar tantos años a que se realice otro concilio. El último concilio antes del Concilio Vaticano II fue el Concilio Vaticano I, que se desarrolló a finales del siglo XIX, en los últimos años, en los años cercanos al final del siglo XIX. Pues dijeron los obispos: ya tiene usted, Santo Padre, tiene usted que idear una manera en la que nos reunamos para ver los problemas urgentes que la Iglesia debe resolver, pues con más frecuencia. Y entonces el Papa establece el sínodo de obispos cada 3 años. Hay una representación, el concilio es la convocación de todos los obispos del mundo, pero un sínodo van representados los episcopados, que ya, gracias también a la organización que la Iglesia se ha visto impulsada a tener en el mundo, pues tenemos las conferencias episcopales. Los obispos de cada nación están organizados en una conferencia episcopal, y a ese sínodo de cada 3 años va una representación de la conferencia episcopal de cada país, entonces de obispos. Esto es lo que el Papa ahora convoca: a una iglesia más sinodal, a una iglesia con más comunión, que caminemos juntos
los miembros de la comunidad laical, las laicas y los laicos que tienen, además, esto basados también en la reafirmación del Concilio Vaticano II en su constitución dogmática sobre la Iglesia, en donde dice que tenemos la misma dignidad todos los bautizados. La única dignidad que tenemos es la que nos da el bautismo, y que aquellos dones, el sacramento del orden, por ejemplo, que se le da al que participan ya en un grado primero los diáconos, luego los presbíteros y los obispos, dice, eso no nos da mayor dignidad entre la gente, porque eso nosotros mismos lo fuimos alimentando con un vicio espantoso que ha dañado mucho y ha frenado mucho el camino de la Iglesia, que se llama clericalismo, del cual también reflexionamos durante el novenario. Entonces, esto, basados en esta común dignidad, el Papa convocó a los obispos del mundo, como la Iglesia tiene que caminar más sinodalmente, tiene que aplicarse en toda la organización pastoral de la Iglesia, la sinodalidad. Esto es el contenido del próximo sínodo, que se llama hasta ahora de obispos, porque va a llegar un momento en que seguramente le van a cambiar el nombre y va a ser el sínodo de la Iglesia, y ya. Entonces, el sínodo va a hablar de esto, y el Papa ha convocado a la participación de todos los miembros de la Iglesia en ese sínodo, no porque van a ir, sino haciendo reflexiones, haciendo todos, donde estén laicos, donde estén la vida consagrada, donde estén los presbíteros, diáconos, obispos, en las iglesias particulares, que hagan esto. Ya está pasando, ya hicieron una primera consulta, el Papa ya mandó una primera consulta para las iglesias del mundo, y allí se va a hacer presente en la sinodalidad, hablando los obispos del mundo. Seguramente el Papa está convocando también una presencia en las otras partes de la Iglesia de este concilio, no lo dudo. Entonces, ya en ese sínodo va a estar presente la voz de toda la Iglesia, laicas, laicos, vida consagrada, y todos los presbíteros, todos los obispos, sí. Pero fíjense el tamaño del corazón del Santo Padre, y además no quiere que nosotros nos quedemos como una iglesia solitita, así, caminando. No, los padrecitos, las hermanitas, los laicos. No, Señor, dice el Papa, la Iglesia tiene que caminar con el mundo entero. Tenemos nosotros que empezar a caminar con las otras confesiones de la vida, de la fe, de la vida cristiana, las otras confesiones cristianas, con las otras religiones, con las personas que en el mundo viven. Dice, nosotros tenemos que llegar a tener una comunidad, ser comunidad. Y entre esos pensamientos del Papa, que los expresa en su última carta encíclica, que se llama Hermanos Todos, en italiano dice Fratelli Tutti, así se llama. Allí el Papa nos convoca a que que trabajemos porque no haya ningún pobre en el mundo. Así se lo dice en el Deuteronomio al pueblo de Israel, Dios, cuando ya acabó. El Deuteronomio es como un resumen de todo lo que Moisés recibió del mensaje de Dios para el pueblo de Israel. Y allí en ese libro, si no me equivoco, algo así en el capítulo 15 de ese libro, dice: yo te he dado leyes suficientemente justas para que no haya ningún pobre entre ustedes.
Y si llega a haber un pobre, se tienen que mover a sacarlo de la pobreza. Pues el Papa lo ha aplicado al mundo de hoy. Digamos eso que dice Dios en un texto ya del Antiguo Testamento al pueblo de Israel. El Papa se lo ha dicho a la humanidad entera en su carta encíclica Fratelli Tutti. Tenemos que tener un mundo en donde a todos los seres humanos se les garanticen sus derechos humanos, sus derechos a la alimentación digna, sus derechos a la vida digna, con vivienda digna, con educación, con salud. Dice, tenemos que llegar a eso. Y da un camino. El Papa en su encíclica propone un camino, dice, lo diría yo con nuestro lenguaje, no crean que esto es, no lo dice así el Papa, no crean que esto es un sueño guajiro, hay que el Papa se le ocurrió y que cuando acabe él ya no, dice, esto es posible, esto es factible. Esa fue la temática del novenario del Santo Cristo. ¿Y por qué me entretengo a decirles todo esto? Porque a eso colaboraron ustedes, quienes han formado los equipos para que nosotros llegásemos a todas las misas, empezando por nosotros, los que presidíamos las misas, llegásemos y encontráramos todo servido para cumplir la misión de anunciar el Evangelio, y que cómodamente ustedes, sin riesgos de contagios, haciendo un esfuerzo porque no se amontonaran ni a la salida, a la entrada, y eso hicieron ustedes, ayudar a la construcción a través de este novenario, la construcción de la comunidad humana, la construcción de la Iglesia Universal. No ayudaron solo a la iglesia de Saltillo, que también ya tuvo que mandar su primera conclusión para que vaya esa palabra de esta diócesis, junto con todas las diócesis de México, al sínodo de los obispos que va a tener el Santo Padre en el 2023. Bien, pues yo les pido que agradecidos con Dios celebremos esta misa y que han colaborado ustedes a algo muy importante. Siempre se los he dicho, cuando terminábamos el novenario y teníamos esta misa, han hecho una colaboración preciosa para que esta diócesis camine a una mejor organización y para que tengamos un anuncio del Evangelio, no solamente de palabra, sino testimonial con nuestra vida, y no individualmente, como también lo dijimos hablando del proceso sinodal, sino comunitariamente, y allí donde estamos, que se haga presente, allí donde trabajamos en la sociedad, que se haga presente el Evangelio, y que todos desde la comunidad social hagamos un mundo justo, un mundo donde las personas viven dignamente. Gracias por su colaboración y oramos de manera muy especial en esta Eucaristía por todas y todos ustedes que ayudaron a este novenario del Santo, de la fiesta, para la preparación de la fiesta del Santo Cristo. Reconozcamos, agradecidos con Dios, pues la necesidad que tenemos de ser cada día mejores discípulos de Cristo, mejores seguidores de Jesús, mejores hermanos y hermanos y hermanes. También se habla hoy de hermanes por la comunidad LGBTI, que es decir, las personas que pues en su naturaleza tienen una opción por la elección, no de la persona del sexo diferente, sino existe esta comunidad, y ahora se habla de hermanes también, no solamente hermanos y hermanas, se habla de hermanes. Estoy hablando de la comunidad LGBTI. Bien, con todo el corazón decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grave culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso,
tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos, hermanas, oremos, hermanos. Todo lo que Dios ha creado, conforta, Señor, a tus fieles con esta celebración, para que nunca nos apartemos de tu voluntad y siempre podamos agradecer tus beneficios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar para escuchar la proclamación de la palabra de Dios. Todo lo que Dios ha creado y sustenta, todos los acontecimientos que Él dirige con su providencia, así como las buenas obras de los hombres que induzcan al bien, son motivo para que los fieles bendigan de corazón y de palabra a Dios, fuente y origen de todo bien. Ahora, hermanos, escuchen las palabras del apóstol Pablo a los colosenses. De la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Por eso, tampoco nosotros hemos cesado de rezar por ustedes desde el día en que recibimos esas noticias, y pedimos a Dios que alcancen el pleno conocimiento de su voluntad mediante dones de sabiduría y entendimiento espiritual, que lleven una vida digna del Señor y de su total agrado, produciendo frutos en toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios, que se muestren fuertes en todo sentido, fortalecidos por la gloria de Dios, que puedan sufrir y perseverar sin perder la alegría, y que den gracias al Padre, que nos preparó para recibir nuestra parte en la herencia reservada a los santos en su reino de luz. Él nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. En Él nos encontramos liberados y perdonados. Palabra de Dios. A la palabra de Dios vamos a responder: den gracias al Señor, invoquen su nombre. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, hagan conocer entre los pueblos sus proezas, canten al Señor con instrumentos musicales, pregonen todas sus maravillas. Den gracias al Señor. Gloríese en su santo nombre, alégrese los que buscan al Señor, recurran al Señor y a su poder, busquen constantemente su rostro. Recuerden las maravillas que Él obró, sus portentos y juicios de su boca. Den gracias al Señor y pronuncien su nombre. De pie, por favor. Una vez más,
Den gracias en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto a ustedes. Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, yendo Jesús de camino de Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, que se detuvieron a lo lejos y a grito le decía: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, al verse sano, regresó alabando a Dios en voz alta y se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Era un samaritano. Entonces preguntó Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿Tan solo este extranjero regresó para dar gracias a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Permanecemos de pie para recibir la bendición con el evangeliario. Se pueden sentar. Queridas hermanas y queridos hermanos, la palabra de Dios que hemos escuchado en esta Eucaristía nos habla, en primer lugar, en la carta a los Colosenses, nos habla de la riqueza de la gracia, de la riqueza de la vida divina que recibimos nosotros por medio del Evangelio, por medio de cada uno de los sacramentos, empezando por nuestro bautismo y siguiendo con el don del Espíritu Santo en la confirmación, y después la Eucaristía a la que participamos todos, que es el principal y fundamento que tenemos de los sacramentos, y todas las demás gracias, el perdón de los pecados. ¿Para qué es esto? Para que nosotros cada día vayamos adquiriendo la condición que caracteriza al Señor Jesús cuando asume en el seno de María nuestra condición humana y viene al mundo como el verdadero Dios que es desde la eternidad y el verdadero hombre que ha nacido del seno de María, engendrado ahí por obra, en su condición humana, por obra del Espíritu Santo.
Esto es lo que hace que nosotros veamos en Jesús las características que el ser humano verdadero, el ser humano como Dios lo creó, debe tener. Y una característica que hemos escuchado durante el novenario, hemos visto en uno de los días la curación de 2 ciegos en Jericó. Luego hemos visto la curación de un ciego, Bartimeo. La primera narración de la curación de 2 ciegos nos la dieron en el Evangelio de Mateo, y la segunda narración, ya casi al final de los días del novenario, nos la dan en el Evangelio de Marcos, en donde nos dan hasta el nombre del ciego que fue curado, que fue Bartimeo, el hijo de Timeo. Entonces, ahí, ¿qué era lo que le decían? Ten compasión de nosotros, le decían los ciegos. Y luego Bartimeo, ten compasión de mí. Y ahora nos presenta el texto evangélico a 10 leprosos que lo mismo le pedían, ten compasión. Es la característica que resalta en el Evangelio, la compasión por la que Jesús multiplicó los panes, y la compasión por la que Jesús acudía a las necesidades que le presentaban y que Jesús las podía resolver. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios, porque tiene el poder de Dios. Por eso el día de hoy escuchamos en el Evangelio que nuestro Señor dice: ¿y dónde están los otros 9? Solo solo este extranjero vino a agradecer el don de la curación. Allí nuestro Señor Jesucristo no reclamaba un reconocimiento de Él, sino el reconocimiento de Dios, que supieran de dónde había venido su curación, que conocieran verdaderamente el principio fundamental de nuestra vida, que es entrar en la comunión con aquel por quien tenemos nosotros vida. Pero hay muchos otros asuntos que se derivan desde nuestro reconocimiento de un Dios verdadero que nos creó, que es el que somos hermanos todos los que vivimos en la tierra, y que todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, con una visión de un Dios Padre compasivo y poderoso, con una visión de la compasión que mostró nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en medio de nosotros para remediar las necesidades que le presentaban hermanas y hermanos nosotros que no seamos como en la parábola del buen samaritano. El Señor Jesús presentó a 2 ministros del templo, un sacerdote y un levita, 2 que conocían la ley, que era lo que se enseñaba en el templo, conocían al Dios verdadero. ¿Y qué hicieron ante aquel hombre golpeado y molido a golpes? ¿Por qué hacían eso los que desvalijaban en un robo? ¿Por qué todavía molían a golpes a su víctima sin importarles si podía morir? Para que no los siguiera, para que no los denunciara, para que no recuperara lo que le robaron. Por supuesto que eso era la finalidad, de dejarlos medio muertos y podían morir. Y el buen samaritano, los samaritanos eran tenidos por paganos. Por eso también la mujer samaritana, ahí en el pozo cerca de Sicar, el pueblo, y ese pozo, pues Jacob fue el que lo dejó ahí. Entonces allí está sentado el Señor y llega una mujer samaritana, porque están en la tierra de Samaria, y llega una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dice: dame de beber. Hacía mucho calor
Y lo primero que le dijo la mujer: tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana, porque no les hablaban los judíos a los samaritanos. Entonces, fíjate, y acaba nuestro Señor revelándose a esa mujer solamente a dos personajes. Nos da el Evangelio dos personajes a los cuales Jesús se reveló como el Mesías. Fue esa mujer samaritana y fue el ciego de nacimiento que el Señor curó. Solo a ellos dos se reveló como el Mesías. Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta, hermanas y hermanos, que de nuestra fe en Dios, de sentirnos hijos verdaderos de Dios, es sentirnos verdaderos hermanos de todos nuestros semejantes y empezar a cambiar nuestra mentalidad egoísta, nuestra mentalidad de que cada quien se rasca con sus uñas. Esto no lo pueden pensar los cristianos. Todos somos hermanos, y entonces movernos a resolver las barbaridades que se hacen. En estos días del novenario tuvimos la inundación de unos pozos, esos pozos que además los ambiciosos, ¿saben lo que hacen? Los ambiciosos que tienen las concesiones mineras, y siempre hay por allí, aunque está negando cuál es el dueño, ya está saliendo que el dueño es un señor que ha sido funcionario público en la zona, siempre. Y luego, ¿cuál es la dinámica? Y en este pozo es que van y ponen cerca de las minas que ya se cerraron, en donde hay carbón, van a rascarle todavía al lado, para sacarle por su ambición. Y esto es lo que hace que se inunden los pozos. Las minas están llenas de agua, y los pozos que hacen, claro que los hacen baratos. ¿Ustedes creen que esos pozos son pozos? Ya no debe existir eso. El malacate en el que meten al minero, los meten uno por uno en un malacate. Es un cubo, cubos, es decir, una cubeta grande, es un bote. Y allí meten, y allí también con eso sacan el carbón, para que vean nomás lo instrumentadas que están esas minas, esos pozos, que ni siquiera sabiendo que pueden tener el peligro de inundarse, no les importa. Las ponen, siempre van allí a rascarle a la orilla de una mina que ya explotaron el carbón, a ver qué sacan todavía de carbón. Pues por eso se inundan, porque esas minas normalmente acaban llenas de agua, y esas minas que ya no funcionan, y entonces se viene el agua. ¿Por qué? Porque ni siquiera le ponen una pared al pozo, ni siquiera le ladrillan nada, así como hacen el pozo. Y por eso tantas desgracias de minas y pozos inundados. Entonces, hermanas y hermanos, así estamos viviendo. Y luego ya ahí van a venir las elecciones. Esto yo sinceramente se los digo, lo dije también en el novenario y lo digo también en mis misas dominicales. Ya basta de tener a gobernantes que suben allí, porque ni cualidades tienen, ni inteligencia, ni experiencia verdaderamente política. Y por eso tienen que entrar en las elecciones con el voto comprado. Ya estuvo bien. Otro día me enteré que ya las convocaron a las personas que andan comprando el voto. Ya las están convocando para que empiecen a juntarse. Háganme el favor. No, ya. Démonos cuenta, el quehacer político es algo que tiene que tener importancia fundamental en nuestras conciencias. Y meter al quehacer político por dinero, que de dónde sacan ese dinero, o lo toman
de nuestros mismos impuestos, y en lugar de utilizarlo para lo que le tienen que usar, para la promoción humana de nosotros los seres humanos, en escuelas, en salud, en arreglo del camino de los hermanos que están en el desierto. No, eso se va para que se sigan perpetuando los mismos. Y luego, lo más grave, pues que ahí anda el crimen organizado también. Mira, yo te pago. ¿Y qué hacen al final? Mira, el jefe de seguridad pública, sea del estado, sea del municipio, sea, me lo nombras. Ahí tenemos a un jefe nacional, a un jefe federal de seguridad pública, de un presidente. Ahí lo tenemos, del señor Felipe Calderón. Ahí lo tenemos ahí en juicio en Nueva York, y que ahora incluso lo están acusando de que está comprando, de que está intentando comprar a las personas que deben atestiguar. Hermanas y hermanos, pues esto significa darnos cuenta que somos hijos de Dios y que poblamos un mundo cuya propiedad la tiene siempre Él, y que Él quiere que sus hijos vivan bien. ¿Por qué nos puso el protocolo para entrar al cielo? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, estaba de migrante, dice el texto evangélico, el forastero. Hoy hablamos migrante y me acogiste, estaba enfermo y en la cárcel y me fuiste a ver. No crean, dice el Santo Padre, ya dejen de leer ese texto del Evangelio con una mentalidad de la caridad a la carta. Sí, yo cumplo con el Evangelio porque ya tengo a los niños huérfanos a los que les llevo sus juguetes el día del niño. No, yo ya tengo al Señor que llega, ya sabe que en cuanto se le acabe su camisa llega ya a mi casa. Yo cumplo el Evangelio, dice el Papa. Ya dejen de estar. ¿A qué le llama esa caridad a la carta? Pues eso es lo que haces tú cuando llegas tú eliges, cuando llegas tú al restaurante, eliges en la carta si vas a querer pozole, si vas a querer barbacoa. Eso es hacer la caridad a la carta, que tú elijas a tus pobrecitos. Dice el Papa, hay que crear estructuras políticas, estructuras económicas que garanticen justicia a todas esas personas que nosotros solamente nos conformamos con hacerles la caridad a la carta. Hay que crear las estructuras, hay que crear la sociedad, hay que crear los mecanismos que verdaderamente le garanticen vida digna a todas y todos, ciudadanas y ciudadanos, a todos los que vivimos en esta tierra, porque Dios es un Dios compasivo y misericordioso que quiere el bien de sus hijos. Y cuando nos dice eso, de que tuve hambre y me diste de comer, etcétera, nos está hablando de un mundo organizado para que no haya hambre, para que no haya injusticias, para que no haya desigualdades, para que no haya muerte prematura de los niños mal alimentados desde el seno de su madre y que después son víctimas de una salud espantosa y se mueren antes de tiempo. Se mueren niños o se mueren hasta en el seno de la madre. Queridas y queridos hermanos, tenemos que madurar nuestra fe, que este trabajo que hicieron para que se desarrollara la predicación del Evangelio y para que nosotros en la predicación del Evangelio escucháramos cuestiones como estas que nos hicieron pensar durante estos 9 días, pues esto, queridas hermanas y queridos hermanos, tiene que traducirse también en nuestra responsabilidad para que eso que aprendimos todos de la palabra de Dios llegue a realizar, se haga vida en la construcción social, se haga vida en la construcción de las estructuras que deben darle educación, que deben darle dignidad, deben darle salarios justos, que no los tenemos para nada en este país y en los países, la gran mayoría de los países de América Latina, y tantas otras cosas, que haya garantía,
que se lleven las estructuras del trabajo, se pongan de tal manera que los papás puedan atender a sus hijos. ¿Cómo les ponen horarios? ¿Cómo les ponen tiempo de trabajo de 12 horas? Un trabajador, no, pero le damos un día y medio. ¿Qué hace ese señor? ¿Cómo cuida a los hijos? ¿Cómo cuidan, cómo atienden su familia? ¿Cómo? Y además todos medios muertos. Y luego está también distribuido el trabajo en México, que más del 50% de nuestros ciudadanos están viviendo del trabajo informal. ¿Cuál es ese trabajo informal? Esos puesteros que vieron ahora en la misa del Santo Cristo y no vieron que la mayoría de los puestos era vender taquitos. Ya no tiene ni siquiera la gente para ofrecer una mercancía que no tiene dinero para comprarla. Y luego, ¿cuánta gente había ahora en medio de los puesteros? No había casi gente. Para que vean las condiciones en las que estamos viviendo en este país. Ahí está una llamada de atención que tuvimos al final en la feria, de ver la miseria que se asomó allí. Queridas hermanas y queridos hermanos, bueno, pues entonces démonos cuenta que conocer a Jesús es ser compasivos como Él, ser compasivos, que nos duela el corazón ante toda la miseria y la pobreza que es fabricada desde la inmoralidad de los empresarios como que no solamente, y además para completarla, me lo acaban de decir cuando venía yo para acá para la misa, 1,000 pesos a las personas que no van a poder trabajar o que ya van a ser sacadas de esa mina porque ya se inundó. 1,000 pesotes de liquidación. Échenle si la ratería de todos estos no está, pero por encima de toda dignidad humana. Y nosotros, mudos, ciegos y sordos, cuidado, porque de eso es de lo que le vamos a dar cuenta a Dios cuando toquemos la puertita. De eso, del cuidado que tuvimos ante las víctimas de todas estas salvajadas inmorales que se crean desde las estructuras políticas, empresariales, que son las que rigen en la organización de un país. Sí, hermanas y hermanos, pues que el Santo Cristo nos ayude a tener un corazón más compasivo y mucho más humano. Y ustedes, hermanas y hermanos, han hecho mucho bien durante estos 9 días en que trabajaron para que conociéramos más profundamente el Evangelio y nos lleváramos sobre todo una articulación. Sí, también los evangelios que nos van leyendo los domingos llevan su proceso, pero no es lo mismo estar 9 días seguiditos y un día y al día siguiente y estar recibiendo impactos dentro de una tarea y que muy bien las reflexiones que escribió el padre en los libritos, el padre predicador que fue el padre Gerardo, muy buenas reflexiones porque terminaban en cuestiones muy concretas, que son cuestiones de justicia, que son cuestiones de organización de la sociedad. Y lean, si no han acabado de leer las reflexiones que vienen en su libro, están muy completas, las hizo el padre Gerardo Escareño, que fue el encargado de la predicación este año. Pues vamos a continuar, hermanas y hermanos, porque si no vamos a llegar ya nomás a subir al Santo Cristo, que va a ser a las 5 de la tarde. De pie, por favor. Demos gracias y alabemos a Dios Padre Todopoderoso, cuya gloria el cielo proclama y cuya bondad ensalzan todas sus criaturas. Y llenas y llenos de reconocimiento por los dones recibidos, digamos: gloria a ti, Señor, por todos tus beneficios.
por la Iglesia Universal y cuantos en ella están congregados al servicio espiritual de la comunidad, para que proclamen el Evangelio a todo el mundo. Oremos. Por los que dirigen las naciones, para que gobiernen con sabiduría y trabajen por la justicia. Oremos. Por nuestros niños y jóvenes, para que aprendan a ser agradecidos por todo lo bueno que hay en nuestro alrededor. Oremos. Por los afligidos, los ancianos, los que sufren por causa del reino de Dios, para que sientan que Dios es fiel y les escucha. Oremos. Por nosotros los aquí reunidos, para que siempre demos gracias a Dios por todos sus beneficios. Oremos. Y pedimos especialmente por todas y todos ustedes que nos han ayudado a recibir esta luz que nos dio el novenario con su trabajo, con sus desmañanadas o sus desveladas o sus malpasadas en las comidas, para que el Señor les pague todo lo que hicieron por nosotras y nosotros durante este novenario. Oremos. Escucha benignamente, Señor, a tu pueblo, que espera siempre en tu misericordia, y concédele recibir de tu mano generosa todo lo que tú mismo le impulsas a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Se pueden sentar. Este es el momento de las ofrendas.
De pie, por favor. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, estas ofrendas que por la fuerza de tu bendición tus fieles disponen para que realicen todas sus obras fortalecidos y movidos por tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Te demos gracias, Señor y Padre nuestro. Te bendecimos y te glorificamos, porque has creado todas las cosas y nos has llamado a la vida. Tú nunca nos dejas solas ni solos. Te manifiestas vivo y presente en medio de nosotras y nosotros. Ya en tiempos antiguos guiaste a Israel, tu pueblo, con mano poderosa y brazo extendido a través de un inmenso desierto. Hoy acompañas a tu iglesia peregrina, donde la fuerza de tu espíritu, dándole la fuerza de tu espíritu. Por medio de tu Hijo nos abres el camino de la vida, para que a través de este mundo lleguemos al gozo perfecto de tu reino. Por eso, con los ángeles, las santas y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotras y nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanas, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignas y dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantas y cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con Benedicto XVI, nuestro Papa emérito, con nuestro obispo Hilario González García, nuestro obispo emérito Fray Raúl Vera López, y todos los pastores que quieran de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos y hermanas que se unieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas, hermanos, humildemente y con mucha confianza nos dirigimos a nuestro Padre Celestial con la oración que el Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudadas y ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidas y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos,
Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. A la distancia hacemos un signo de paz y de fraternidad. Hermanas, hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosas, dichosos, las invitadas y los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Repitan después de mí la antífona de la comunión. Te damos gracias de todo corazón, Dios y Padre bueno, porque siempre que te invocamos, tú nos escuchas. Las personas que van a recibir la Sagrada Comunión, favor de permanecer de pie en su lugar. Las demás se pueden sentar. Vamos a recibir la Sagrada Comunión en la palma de la mano izquierda. La vamos a tomar con la mano derecha para llevarla a nuestra boca, pero antes vamos a retirar el cubreboca hacia un lado, por favor. Vamos a consumirla delante del sacerdote. ¿Perdón? Sí, los otros llévalos, no, yo siempre...
Acompañemos con la comunión espiritual a quienes no la pudieron recibir de manera sacramental. Oh Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que vuelva jamás a apartarme de ti. Amén. De pie, por favor. Oremos, hermanas, oremos, hermanos. Tú que nos has devuelto en alimento espiritual el cuerpo y la sangre de Cristo que te ofrecemos en acción de gracias, llénanos, Señor, de fortaleza y alegría para poder servirte con renovado entusiasmo y disfrutar continuamente de tus beneficios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia. Amén. Que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda su paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Enseguida se procede a descender la imagen.
tiernas alabanzas al Rey de... Hermanos, vamos a pedirles, a insistir que la veneración la hagamos con mucho cuidado. No hay necesidad de amontonarse en el centro, por favor. No hay prisa, tenemos todo el día. Y al llegar, hacen la reverencia, les van a entregar un pedacito de algodón con el que ya ha sido antes pasado por la imagen del Santo Cristo de la capilla. Por favor, las personas que están allá del lado izquierdo mío necesitan irse por el centro, por favor. Y quienes van pasando se quedan un momentito y van pasando a su derecha y salen por la puerta que está en la salida al atrio de Juárez. Entonces sí necesitamos que nos hagan el favor de dejar espacio ahí para que no vaya a haber contagios. Y cuídense, hermanos, no se amontonen. Es preferible que esperen un momentito a que vaya a haber algún problema. Por favor, nuestros hermanos, hermanas que van a estar en guardia ahí, sí.